cantándole todos juntos. Vamos a iniciar con una oración. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, Padre, porque nos has permitido estar aquí, Padre, porque nos has permitido seguir alabándote, seguir sintiendo tu presencia a pesar de las situaciones. Te pedimos que seas tú en medio de este culto, Padre, y de cada uno que haya en esta semana o en otra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Me podrían acompañar a 2 de Tesalonicenses 3:3? Les doy un momento para que lo busquen. Y dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. En estos tiempos de incertidumbre, de tristeza, de temor, de angustia, el Señor sigue siendo fiel para con nosotros. En los momentos de necesidad, en los momentos que nosotros no sabemos qué hacer, Él sigue siendo fiel para con nosotros y está ahí siempre. Vamos a cantar este canto. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense, hermanos, todo esto es nuestro Señor. En estos tiempos que nosotros necesitamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo el Señor nos la puede dar, nos podemos acercar a su altar, a acercarnos a Él, y Él nos va a dar esa paz.
Puedes ver a un rey sentado sobre el trono de Sion. Su reinado es por los siglos en toda nación. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Terrible hermosura. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Terrible hermosura. Ahora vamos a leer ahí en Juan 6:35 y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Sabemos que el alimento físico para nosotros los seres humanos es muy importante, pero aún más importante que el alimento físico es el alimento espiritual. ¿Y quién para darnos ese alimento espiritual si no es Jesús, el pan de vida? Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer,
que al levantarnos lo primero que pensemos sea, voy a alabar al Señor porque Él es mi necesidad primera y sin Él yo nada sería, que ese sea verdaderamente nuestro sentimiento, hermanos. Ahora vamos a leer el Salmo 9:9 que dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En este tiempo yo creo que todos sentimos pues que pasamos por tiempo de angustia, a lo mejor por estar tanto tiempo encerrados o porque hay muchos enfermos, pero el Señor aquí dice que Él es refugio para el tiempo de angustia. Él es nuestro refugio en este tiempo. Y pues todos estos puntos que les di es lo que el Señor Jesús es en estos tiempos. Él lo era antes y Él no lo deja de ser ahora. En estos tiempos todavía es más nuestro refugio, todavía es más nuestro Señor fiel. Todavía nos podemos agarrar más de su mano y sentirnos más protegidos. Dulce refugio En la tormenta es Jesucristo el Salvador, quien me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una emoción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador, quien me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dios les bendiga, hermanos, y en esta hora entrego lugar a quien corresponda. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga en esta hora a cada familia, cada hermano que está, cada amigo que está en este momento en contacto con la iglesia para escuchar esta palabra que de seguro va a bendecir, va a edificar sus corazones. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor porque la iglesia sigue avanzando, sigue caminando a pesar de esta crisis, de esta cuarentena que pues no son una cuarentena, va a ser más tiempo, pero aquí estamos trayéndoles estas alabanzas, estos cantos a sus corazones y también la administración de la palabra del Señor. Deseamos que como iglesia sigamos creciendo, que sigas orando en tu casa, leyendo la Biblia, buscando al Señor, orando unos por otros. Hoy más que nunca necesitamos la oración, necesitamos la intercesión, necesitamos estar en comunión con el Señor.
que no se decaiga tu ánimo, no te desalientes, no te desanimes, sino que te fortalezcas en el Señor. Voy a invitarles para hacer una oración al Señor en este momento. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Queremos honrarte, queremos glorificar tu nombre, Señor, en este momento. Necesitamos, Señor, tu gracia, necesitamos tu presencia, Señor. Que se mueva el poder de tu Espíritu Santo en este lugar. Bendice, Dios, a cada oyente, a cada familia, Señor, que en este momento está conectada allí, Señor, a través, Señor, de estos medios, Señor. Yo te pido que bendiga sus corazones, bendiga sus vidas, traiga paz a sus corazones. Que si alguno está enfermo, Señor, sánalo en este momento. Pon tu mano poderosa, tu mano sanadora, Señor. Y reprendemos toda enfermedad. Reprendemos toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesucristo. Y tu hijo que está ahí en su casa, que está en su hogar, donde quiera que esté escuchando este mensaje, te pido que lo toques, que lo sanes ahora, que te glorifiques, Señor. Si alguien está pasando por ansiedad, por conflictos internos, emocionales, trae la paz tuya a su espíritu, la paz tuya a sus corazones. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Este día estaremos compartiendo un mensaje que tiene que ver con aspectos proféticos, como el que compartimos el martes pasado. Hoy estaremos compartiendo nuestra posición del rapto, cuál es nuestra creencia, cuál es nuestra teología, cómo nosotros miramos este acontecimiento mundial, como lo es el rapto de la iglesia. Y para esto voy a invitarles a leer dos pasajes de la palabra del Señor. Uno se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Y el otro pasaje está en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo da por asentado que él iba a ver este momento. El apóstol Pablo creía que él iba a mirar ese acontecimiento, por eso lo explica. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, por la situación en que estaba viviendo en aquel tiempo. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí establece la Escritura que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Así lo dice la Escritura, la palabra del Señor. Hablar del rapto, la Biblia no está llena de explicaciones. Dios no trata de explicarle a la iglesia, ni trata de explicarle al mundo acerca de estos acontecimientos que van a pasar. Él da por asentado que su iglesia, que cada uno de sus hijos, los que van a ser salvos, van a ser salvos. Es decir, Dios da por asentado que la iglesia está alerta, está sobria, está al pendiente de su vida espiritual, de su santidad, de su relación con Dios. Nosotros como seres humanos queremos que se nos recuerde de todo, que nos digan
qué va a pasar mañana, qué va a suceder, que nos hablen, que nos den un telefonazo para que nos digan qué va a pasar el otro día. No estamos acostumbrados a que nos estén dando información. La Biblia es un libro que tiene la información ya detallada, y el pueblo cristiano, la iglesia, debe estar preparada para este acontecimiento. Es decir, que el Señor, cuando venga por su iglesia, no le va a decir al creyente: hey, mañana voy a venir por ti. No le va a decir a la iglesia: mañana voy a venir por ti. No, Él vendrá como ladrón en la noche. Su acontecimiento será un acontecimiento que la iglesia, la verdadera iglesia del Señor, la iglesia que está preparada, la iglesia que siempre tiene esa unción y esa gracia del Señor y que está en santidad, verá este acontecimiento. La Biblia no nos dice a nosotros cuántos son los que se irán con el Señor en ese día, pero sí nos da a nosotros ciertas parámetros para nosotros entender que no toda la iglesia que se reúne los domingos o los martes o los jueves, no toda la iglesia que se reúne en una congregación, no todos se van a ir con el Señor, no todos se van a ir con Dios. Parece ser que estas escrituras que voy a leer nos dan a nosotros a entender que la mitad de la iglesia se irá con el Señor y la otra mitad se quedará aquí en la tierra. Mateo 24, versículos 40 al 42 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y luego establece el Señor: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos el día, no sabemos ni la hora, no sabemos el momento en que puede acontecer el rapto de la iglesia. Pero aquí parece ser que la Biblia nos dice que dos van a estar en el campo, dos mujeres estarán moliendo en un molino. Está hablando de dos, que uno será levantado y el otro será dejado. En la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo capítulo 25, nos habla de dos también, no más que ahí habla de 5 prudentes y de 5 insensatas. Que las prudentes son las que tienen aceite en sus lámparas y cuando escuchen la voz del esposo, ellas entrarán, ellas serán arrebatadas, ellos irán con el Señor. Mientras las insensatas, aquellas que no pusieron aceite en sus lámparas, aquellas que no traían la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, entonces ellas quedarán afuera. Entonces la Biblia parece que nos habla a nosotros de que la mitad es la que se va a ir con el Señor. Esto no lo podemos nosotros afirmar de una manera categórica o teológica, porque Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de amor, de misericordia, que si toda la iglesia se arrepiente, que si toda la iglesia se humilla, si toda la iglesia santifica su vida, yo creo firmemente que toda la iglesia se irá con el Señor. Este acontecimiento será, dice la Biblia en 1 Corintios 15, 52, que será en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que será en un momento donde muchos de nosotros nos va a agarrar sorprendidos ese día. Por eso siempre debemos estar alertas, buscando al Señor, santificando nuestro corazón, santificando nuestra vida, porque ese día nos va a agarrar, nos va a sorprender. En el día del rapto habrá muchas sorpresas. Escucha, mi iglesia, en el día del rapto, ese día habrá muchas sorpresas. Muchos que creen que se van a ir, quizás se van a quedar. Otros que quizás piensan que no se van a ir con el Señor. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, apercibidos, sobrios, velando y orando, porque ese día puede pasar. Dice la Biblia que será
en un abrir y cerrar de ojos. Vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón no le avisa a usted cuándo le va a robar su casa, cuándo le va a robar su carro, cuándo le va a robar a usted. Un ladrón jamás avisa. Él llega de repente, cuando usted menos lo espera. El ladrón hace su trabajo. Así vendrá el Señor como un ladrón en la noche. Quizás no va a haber una alerta, quizás no va a haber una luz roja o una luz verde, no va a haber una señal. Lo que sí tenemos que estar es preparados, sobrios, alertas, porque ese día será un día especial para nosotros. El rapto de la iglesia es el evento teológico más trascendental para la iglesia. Hoy estamos muy preocupados por el coronavirus. Estamos muy preocupados por los grandes problemas económicos que se avecinan sobre el mundo, porque vienen tiempos críticos para el mundo entero. Pero todo eso cae a segundo plano cuando nos damos cuenta que todo eso son señales de que Él puede venir de un momento a otro. Usted y yo debemos de preocuparnos cómo está nuestra alma con Dios, cómo está nuestro corazón con Dios. ¿Cómo está mi relación con su Espíritu Santo? ¿Tengo aceite en mi lámpara? ¿Mi vida está santificada? Si en esta noche el Señor viene, pregúntate a ti mismo, ¿te irás con el Señor? ¿Te irás con Dios? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para este acontecimiento. Hay tres conceptos con relación al rapto de la iglesia. Hay muchas ideas relacionadas con este tema. Los teólogos a veces no se ponen de acuerdo. Vivimos en un tiempo donde hay una infinidad de creencias, infinidad de teologías, de doctrinas, de pensamientos con relación a las Escrituras. Y cada uno de ellos nos aportan a nosotros diferentes conceptos con relación al rapto de la iglesia. Por ejemplo, nosotros como denominación, nosotros somos un movimiento pentecostal. Al decir pentecostal, es decir que creemos en todas las obras del Espíritu Santo, desde hablar en otras lenguas, desde los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu, la presencia del Espíritu. Para nosotros como iglesia pentecostal es importantísimo la presencia del Espíritu Santo en nuestros medios, y es importantísimo que un creyente viva y camine en el Espíritu. Para nosotros el Espíritu Santo es un factor importante para el pueblo pentecostal. Nosotros somos una iglesia que pertenecemos a la denominación de las Asambleas de Dios, y nuestro punto de vista en relación al rapto de la iglesia es que creemos nosotros que este acontecimiento va a pasar antes de la gran tribulación. Antes de que empiece la gran tribulación, antes de que empiece el caballo blanco a correr sobre este mundo, antes de que el primer sello sea quitado, la iglesia será arrebatada. Nosotros creemos firmemente que no pasaremos por la gran tribulación. Nosotros somos de la idea, del concepto, que seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Pero hay otras posiciones. Están los que creen que será a mediados de la gran tribulación. Es decir, que la iglesia va a pasar, la gran tribulación se divide en dos partes: 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, en el concepto teológico de este punto dicen que la iglesia será arrebatada a la mitad, es decir, que pasará por ese proceso primero que se llama paz ficticia, y luego al final de los 3 años y medio la iglesia será arrebatada. Otros tienen la idea, el concepto, que la iglesia va a pasar por toda la gran tribulación, y que la iglesia será atribulada y que pasará por ese acontecimiento, y que al final de la gran tribulación la iglesia será arrebatada. Esos son diferentes conceptos o ideas o escuelas con relación al rapto de la iglesia. La iglesia siempre ha pasado por tribulación. Eso tenemos que dejar en claro. La iglesia siempre ha pasado por tribulación. Siempre hemos pasado por crisis. Mayormente en el primer siglo
la iglesia pasó por una de las más grandes tribulaciones, la persecución de la iglesia. Los césares romanos fueron contra la iglesia y mataron a muchas personas. La iglesia pasó por un proceso muy malo. Y luego viene la famosa Santa Inquisición, que también la iglesia pasó por ese proceso. La iglesia ha pasado por ese tipo de crisis, por tribulación. Pero incluso la Biblia dice que seremos atribulados y que esta breve tribulación. Pablo habla acerca de que la iglesia pasa por tribulación. Los evangelios hablan de tribulación que la iglesia nos ha pasado. Y Dios nos ha dado la victoria, Dios nos ha dado el triunfo y hemos pasado por muchas crisis. Gracias al Señor que Dios está con su iglesia y que Dios guarda a su iglesia. Pero la gran tribulación es otra escena muy para hablar de la tribulación que la iglesia está pasando. Desde que nace la iglesia pasa por este proceso de tribulación. Pero cuando se habla de gran tribulación, se está hablando de un juicio, se está hablando de la ira de Dios, se está hablando de un momento donde Dios va a derramar su ira sobre este mundo entero. Esos días serán terribles. Esos días de la gran tribulación serán terribles. Sucederán cosas que usted no se imagina. Un terremoto que nunca ha habido jamás. Plagas que esta plaga que está azotando al mundo ahorita es mínima a lo que va a pasar en el tiempo de la gran tribulación. Es decir, que la gran tribulación lo que va a suceder son cosas mayores, son palabras muy grandes, no podemos explicarlas nosotros, pero como iglesia creemos que no vamos a pasar por ese lugar. Yo quiero llevarlos a pensar en la naturaleza de la gran tribulación. ¿Cómo será la gran tribulación? Es un acontecimiento que nosotros como iglesia no nos debe de preocupar demasiado. Nos debe preocupar a nosotros estar limpios, santos, preparados para irnos con el Señor antes. Pero si usted es de la idea de que va a pasar por la gran tribulación, entonces aténgase a las consecuencias. Prepárese para ese momento. Esos días serán días terribles, días que, como dicen en el mundo, no se los deseamos ni a nuestros peores enemigos. Días terribles. Yo voy a llevarlos a través de unos pasajes para llevarlos a pensar acerca de la naturaleza de la gran tribulación. En primer lugar, la gran tribulación será de ira. Dios derramará su ira sobre este mundo que le ha dado las espaldas al Señor, este mundo que crucificaron a Cristo, este mundo que ha lastimado a la iglesia, a su pueblo, a sus hijos a través de toda la historia, este mundo que vive una vida muy desordenada. Entonces Dios en esos días de la gran tribulación derramará su ira sobre este mundo entero. Así lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17, que dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y que nos escondan del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El gran día de su ira ha llegado. Ese día de la gran tribulación, Dios derramará toda su ira sobre el mundo entero. En los profetas menores, hablando de Joel, Amós, Abdías, Jonás, todos ellos hablan de un día. Y un día en Ageo dice que el pueblo quería ese día, anhelaban que llegara ese día. Y los profetas le dijeron: ¿para qué quieren ese día? Ese día será terrible. Ese día será angustiante. A veces que no sabemos qué es lo que queremos. Y el pueblo judío quería que se llegara ese día, pero era un día terrible. Así lo dice allí en Sofonías 1, versículos 14 al 18. Dice la palabra del Señor: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Y lo hace la pregunta: ¿gritará allí el valiente? Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento.
día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Aquel día será terrible, aquel día será angustiante, porque Dios derramará su ira sobre el mundo entero. El mundo conocerá a Dios en esa faceta. Hoy tenemos el privilegio de conocer a Dios como un Dios de amor, como un Dios de misericordia, un Dios compasivo, que si tú vienes a Él con todos los pecados que tú tienes, con todo lo que tú has hecho con Dios, con la obra de Dios, si tú vienes y te arrepientes, Él te perdona. En este momento te perdona el Señor, porque nuestro Dios en este tiempo de gracia está derramando su amor sobre el mundo entero. Así lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, Dios te ama, y en este instante, en este momento, Él quiere en su gran amor perdonarte, salvarte, restaurarte. Pero en aquel día de la gran tribulación no vas a ver a un Dios de amor, vas a ver a un Dios enojado, airado. Y la Biblia dice en Hebreos: horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios enojado. Esos días verán a Dios en su naturaleza, que traerá su ira sobre el mundo. Ese tiempo de la gran tribulación serán tiempos de juicio. Dice Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, Apocalipsis 14:7 nos dice que aquel día de la gran tribulación serán días de juicio. Dios juzgará al mundo por su pecado, por su maldad. Dios establecerá en su justicia. Hay dos cosas que tenemos que entender en esta parte de juicio. Los profetas del Antiguo Testamento, todo su mensaje era de juicio. Todos los profetas del Antiguo Testamento, sus mensajes eran de juicios. Los mensajes de los apóstoles en el Nuevo Testamento son de misericordia. Porque los profetas creían que Dios era un Dios justo, y la realidad, Dios es un Dios justo. Justicia es darle al hombre lo que merece. Justicia es darle al hombre lo que a él le corresponde. Pero misericordia es darle al hombre lo que no merece. Y en el tiempo de la gracia, Dios ha usado la misericordia, no el juicio, no la justicia, sino la misericordia. Hoy Dios está estableciendo un principio de misericordia sobre el mundo entero. Pero en el día de la gran tribulación no serán días de misericordia, no habrá piedad. En los días de la gran tribulación establecerá su juicio sobre el mundo entero. Es decir, aplicará la justicia tal como se debe de aplicar, como la debe de aplicar un juez, y el mundo será castigado. Esos días también serán días de indignación. Es decir, todo lo que Dios ha guardado pacientemente. Dios es un Dios paciente, es lento para la ira y es grande en misericordia. Pero Dios es un Dios que se indigna. Él está viendo todas las atrocidades, todas las cosas que el hombre hace, en la violación de los niños, en la muerte de tantas mujeres, en la explotación de los pobres, en la explotación de las viudas, en todo lo que está pasando de tantas injusticias en el mundo entero. Dios las está viendo. Pero en el día de la gran tribulación serán días de indignación. Isaías 26, 20 al 21 dice, Dios le está diciendo a su pueblo: anda, pueblo mío,
entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Es decir, Dios saldrá para castigar a los moradores de la tierra. Indignado saldrá. Pero Dios le dice a su pueblo: escóndete un poquito, porque yo voy a castigar a todo este mundo. La ira de Dios será derramada sobre el mundo entero. Serán tiempos de indignación, pero también serán tiempos de prueba. Dice Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le dice a la iglesia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Será un tiempo de prueba. Israel será probado. Muchos creyentes que se quedarán en la gran tribulación serán probados. Muchos creyentes se van a quedar. Mucha iglesia se va a quedar. Y ellos serán probados. Su fe, hoy tenemos el privilegio de que usted puede servirle al Señor de una manera voluntaria, de una forma sin ninguno de estas trabas o conflictos que existen para servirle al Señor. En aquel día será terrible. Si usted se queda, tendrá que dar su vida por el Señor. No habrá otra forma. También dice, hermanos, en Jeremías 37, que ese tiempo de la gran tribulación será tiempo de angustia. Dice en Jeremías 37, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Es decir, Israel sí pasará por la gran tribulación. Israel sí Dios le va a permitir al pueblo judío que pasen a ellos por la gran tribulación. Por eso cuando se lee Mateo 24, existen los grandes conflictos de que unen ciertos conceptos y unos creen que la iglesia es la que pasará por la gran tribulación. Pero no es la iglesia que pasará por la gran tribulación, es el pueblo judío. Israel sí pasará por ahí. Aquel día será un tiempo que no ha habido en otros tiempos. Ni la matanza de Hitler de 6 millones de judíos, ni la gran persecución en el primer siglo, ni la Inquisición no pueden compararse con este día de angustia que vendrá sobre toda la tierra. Todos estos acontecimientos que han pasado son cosas pequeñas ante lo que va a pasar en la gran tribulación. En la gran tribulación será tiempo de angustia, será día de destrucción. Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Habrá una destrucción terrible sobre el mundo entero. En estos últimos años han hecho erupción muchos volcanes, ha habido temblores, ha habido sequía, ha habido tantas cosas que han azotado al mundo y que lo tienen en la condición en la que está actualmente. Pero cuando llegue ese día de la gran tribulación, la destrucción será terrible. La vida económica, la vida moral, la vida espiritual estará terrible en esos días. Porque dice la Biblia que esos días serán días de tinieblas. La oscuridad estará sobre el mundo entero. Las guerras, los aviones van a oscurecer los cielos. Las grandes batallas de nación a nación van a oscurecer la tierra. Por eso dice que será día de tinieblas, porque esos días serán terribles. Si la gente que vive en un país que hay guerra, vive en una vida de terror, una vida de angustia, una vida, cuando uno escucha, por ejemplo, testimonios de gente que está en el Líbano, que ahorita es una guerra
que no se ha quitado, que ya tiene años esa guerra civil, esa guerra en ese país. Y hace poco unos misioneros estuvieron y entrevistaron a algunos libaneses. Ellos dicen: ustedes no saben lo que es una guerra, no saben lo que es estar ahí en una guerra, lo que es estar en un momento de esa angustia, de esa zozobra. Ustedes no lo saben, le dice a una hermana que es de aquí de Chihuahua, que Dios la llamó para misionera a ir a Libia. Ella va a Libia y ella está ya preparándose para entrar a este país. Y esta misionera, esta hermana de allá de Libia, le dijo: es que tú no sabes lo que tú vas a morir, vas a morir allí, tú vas a la muerte, así literalmente vas a la muerte. Ya prepara todo porque vas a morir. Digo, no vas a salir viva de Libia. La guerra es algo terrible, y esos días serán de tinieblas por la guerra. Dice Joel 2:2: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá, dice, un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Porque dice: vendrá un pueblo grande, un pueblo numeroso. Cuando habla de este pueblo grande y numeroso, está hablando de aviones, está hablando de ejércitos que vendrán y que van a oscurecer la tierra por lo que va a pasar en esos días. La gran tribulación también será tiempo de desolación. Habrá desolación, así como los grandes desiertos. Su servidor, yo nací en Villa Ahumada, Chihuahua. Villa Ahumada es una parte muy desértica. Cuando caminamos hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste, usted va a encontrar pura arena, pura tierra. Y es algo terrible ver usted tanto desierto. Así va a ser en esos días de la gran tribulación. El mundo estará desolado, las calles estarán desiertas, los edificios destruidos, los comercios destruidos. Habrá una desolación terrible, porque este hombre traerá desolación. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, falta una semana para que se cumpla el reloj profético de Dios. En Daniel, es decir, Dios le habla a Daniel y le habla acerca del futuro, y le dice que a la mitad de la semana este hombre hará un pacto, porque hasta hoy en la actualidad el pueblo judío no puede construir el templo, porque no hay elementos, los árabes no quieren nada con Israel, hay una guerra muy fuerte entre ellos. Pero este líder, el anticristo, vendrá y va a hacer un pacto con los musulmanes, con Israel y con las naciones que están a favor de Israel, y le van a permitir construir el templo. Pero a la mitad de la semana va a romper el pacto. Es cuando dice la palabra del Señor que vendrá el desolador, vendrá la consumación, y lo que está determinado será derramado. Entonces este líder mundial va a lograr lo que otros no han logrado, pero va a traer desolación, va a traer tiempos terribles. Esos días de la gran tribulación serán tiempos de trastorno. Isaías 24:1 dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Si hoy mucha gente está llena de pánico por lo que está pasando, hay mucho miedo en muchos creyentes. Muchos no quieren ni salir de sus casas. En aquellos días serán días de mucho temor. Nomás para que usted se imagine, dice la Biblia que van a escuchar cómo el mar se va a salir de sus cauces, y oirán el rugido del mar y de sus olas. Desde kilómetros van a oír ese ruido. Las langostas que cubrirán al mundo serán terribles sobre esta tierra. Serán días de mucha angustia, de mucho dolor, de mucho trastorno. Mucha gente
va a querer morir, dice la Biblia. Dice en el libro de Apocalipsis que en aquellos días muchos le dirán al Señor que caiga en su cerro sobre nosotros, que nos muramos, pero no van a poder morir. Dios no les va a permitir que mueran a las personas durante la gran tribulación, porque serán tiempos de castigo. La ira de Dios será derramada sobre el mundo, y aun cuando quieran morir, no van a morir. Desearán la muerte, pero no llegará esta a sus vidas. Desearán morir en ese momento. El temor, el miedo será terrible en esos días, porque serán días donde Dios está castigando al mundo. Dice Isaías 24, 20 al 21, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ellos su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Es decir, Dios va a castigar al diablo y todos sus demonios, porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en los aires. Estas huestes serán castigadas por Dios allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra serán castigados los reyes, los emperadores con todo su orgullo y su soberbia. Dios va a castigarlos. Esos días serán terribles. Por eso nosotros creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque la naturaleza de la gran tribulación es una naturaleza de ira, de castigo, de juicio, de desolación, de ruina. Es días terribles sobre el mundo entero. Ojalá y que el mundo pueda abrir los ojos antes, y mayormente nosotros como iglesia, porque la iglesia en estos últimos tiempos hemos estado que nos estamos durmiendo espiritualmente. Es la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia tibia, la iglesia que no se profundiza ni en la oración, ni en el ayuno, ni en la Biblia. Sí viene a la iglesia, sí cantan cantos, pero mezclan el mundo y mezclan la carne y mezclan tantas cosas. Hay un sincretismo terrible. Esto va a suceder en los últimos tiempos. Iglesia, despierta. Iglesia, abre tus ojos ante lo que está pasando. Estas solamente son señales que nos están hablando de que el rapto de la iglesia puede suceder de un momento a otro. Yo les voy a presentar unos pasajes de la Biblia que son bases bíblicas que nosotros tenemos, que nos dicen de una forma que no pasaremos por la gran tribulación, que nosotros como iglesia no pasaremos por la gran tribulación. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 1, que es un versículo que Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y allí mismo el apóstol Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará? Dios fue el que murió. Jesucristo fue el que fue a la cruz, y a través de esa sangre que Él derramó, Dios trajo a nosotros salvación. Esa salvación que el Señor nos ha dado es una salvación preciosa, maravillosa. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si tú vienes a Cristo, la Biblia dice que todo aquel que esté en Cristo no será condenado. Pero yo le voy a dar otros pasajes. Isaías 26, 20 dice, Dios le dice a su pueblo: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Este pasaje en estos últimos tiempos lo están utilizando para decir que este pasaje es para este tiempo de la pandemia, de la plaga, y que nos está advirtiendo Dios a que nos quedemos en la casa. Esto no está para este tiempo. Este pasaje es para la gran tribulación. Es cuando la iglesia, cuando el mundo será castigado, y Dios le dice a su pueblo: escóndete un poquito. Dios va a esconder a su pueblo para que entre tanto pasa la indignación del Señor. Dios va a guardar a su iglesia, Dios va a guardar a sus suyos. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra, le dice a la iglesia, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero
para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, si usted guarda la palabra del Señor, si usted vive una vida guardando los mandamientos del Señor, camina como es digno, como un hijo de Dios, entonces dice la Biblia que Él nos va a guardar de esa hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, es decir, está hablando del rapto, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice que nos libra de la ira venidera. Jesucristo nos libra a nosotros de la ira venidera. De esos días Jesucristo vino para morir en la cruz, para que tú lo aceptaras como tu Salvador personal y tú no pasaras por ese momento. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no ha puesto a la iglesia para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto para ira. Dios vino para alcanzarnos a nosotros. Dios ha puesto salvación en nosotros por medio de Jesucristo para que tú seas libre. Así que la Biblia nos dice a nosotros, a través de estos pasajes, que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Así como libró Dios a Noé y su familia del primer diluvio, el juicio sobre las naciones en aquel tiempo, porque Dios trajo un juicio sobre las naciones en el tiempo del diluvio. El pecado era tan terrible, la violencia era tan grande, que Dios dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Así dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Y entonces Dios, a través de Noé, preparó un arca, un medio de salvación, donde el mundo de aquel tiempo no quiso escuchar. 120 años duró la construcción de esa arca, el tiempo mismo que duró Noé predicando a esa nación, a esa generación, a ese mundo de aquel tiempo, del tiempo del diluvio, y ellos simplemente no quisieron entrar. Entraron los animales al arca de 2 en 2, pero el mundo de aquel tiempo no quiso, y Dios trajo un juicio terrible. Dios protegió a Noé y su familia. Dios trajo salvación a Noé y su familia. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, tiempos también de gran pecado, de gran maldad, Dios preservó la vida de Lot y de su familia, excepto su esposa. Es decir que estos dos acontecimientos, Dios ha salvado siempre a un remanente. Siempre ha habido un remanente fiel a través de la historia. Entre ellos está el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, el pueblo santo que Dios escogió a través de las generaciones. Siempre ha habido un remanente fiel. La iglesia del Señor, Dios viene por su iglesia. De un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, viene el Señor. Va a aparecer. Dice la Biblia que se sonará la trompeta, porque viene con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Pero esta trompeta no la va a escuchar el mundo. Esta trompeta no la van a escuchar los creyentes tibios. Esta trompeta no la va a escuchar el creyente carnal. Esta trompeta la va a escuchar el creyente que está en el Espíritu. La trompeta de Dios está sonando ya en este momento. Nos está diciendo alerta, con todo lo que está pasando nos está diciendo prepárate. Pero si con todo lo que pasa, con todo lo que acontece, tú simplemente sigues en tu vida como la estás viviendo, entonces yo te invito para que te prepares, porque los días que vienen después del rapto de la iglesia serán días terribles, días inimaginables. Este es el momento que puedes escapar de la ira del Señor. Este es el momento que tú puedes correr a los brazos de Cristo. Este es el momento que tú puedes restaurar tu alma y tu vida ante el Señor. Este es el instante. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de restauración. Hoy es el día de Dios para tu vida, iglesia. Mañana
quizás no habrá otra oportunidad. Hoy este es el momento. Yo les invito que en este instante cierren sus ojos unos momentos y que empiecen a analizar su ser interior. ¿Cómo está? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su obediencia ante el Señor? ¿Cómo está su fidelidad, su integridad? ¿Cómo está su relación con Él? Pregúntese si su lámpara tiene aceite, pero si no la tiene, este es el momento de ir ante el Señor. Este es el momento de reconciliarnos. Dios, aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, pidiéndote perdón por nuestras faltas, Señor. Aquí estamos ante ti, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas que hemos cometido ante ti, y santifica nuestro espíritu, alma y cuerpo. Lávanos con tu preciosa sangre desde la mollera de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, y santifícanos completamente, Padre. Purifica nuestros corazones de tal manera que si esta tarde, esta noche tú vienes, yo me vaya contigo, Señor. La iglesia se vaya contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar listos, apercibidos, que caminemos sobrios, velando y orando, Señor, porque tú vienes pronto. Tú vienes pronto, Señor. Vienes por una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia que te ame, que te adore, que te glorifique, que te exalte, que te honre. Bendito seas, alabado sea tu nombre, Señor. Perdónanos, perdona, Señor, nuestra indolencia, nuestra irreverencia ante ti. Perdónanos, Señor, nuestra indiferencia, nuestra apatía, nuestro conformismo, Señor. Perdónanos, Dios, nuestro gran pecado, Señor. Perdónanos. Restaura tu iglesia, Señor. Restaura tu iglesia, Dios. Restaura tu iglesia. Te adoramos, Señor. Bendito seas. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Te damos honra, Señor, te damos gloria. Te damos alabanza, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Alabado tu nombre, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Le invitamos para que el próximo domingo usted pueda escuchar nuestras siguientes actividades que tenemos aquí desde esta iglesia en línea. A las 10 de la mañana hay un programa infantil que edifica a todos los niños, y luego a las 11:30 de la mañana tenemos nuestro culto general, donde estaremos predicando nuevamente la palabra del Señor. Así que te invitamos a que te conectes en la página de Iglesia Bethsaida, Chihuahua, y escuches estos mensajes y también seas edificado y bendecido. Oremos al Señor y nos estaremos despidiendo. Padre,
Bendice a cada familia que escuchó este mensaje, que escuchó todos estos cantos, estas alabanzas. Te pido que bendiga sus hogares, sus vidas, que tú tomes sus peticiones y sus necesidades en tus manos y que tú contestes a la petición de su corazón. Yo los pongo en tus manos. Bendice al grupo musical, Señor. Bendice y guárdalos, protégelos. Están en tus manos. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga en esta hora.